11:06 de la mañana, hora de ver nuestros titulares actualizados. Congresista Carlos Brus desestimó las críticas tras confesar su homosexualidad. Negó un conflicto de intereses con proyecto de unión civil. En Chimbote, policía en retiro José del Carmen Ramos, implicado en el asesinato de Ezequiel Nolasco, se entregó a la justicia. Esta mañana, 12 de los 16 detenidos por el asesinato de Nolasco fueron trasladados a los juzgados supranacionales. El presidente regional, César Álvarez, pertenece en Ladirincri. Presidente de la comisión que investiga las presuntas irregularidades en Ancash dijo que el 3 de junio presentarían un informe preliminar. Reveló que se han encontrado más datos sobre redes criminales. Bueno, y a esta hora de la mañana nos vamos a ir en vivo hasta Ladirincri. Allí permanece el presidente regional de Ancash, César Álvarez. Jesús Reyes, muy buenos días. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí en la sede de Ladirincri, en la Avenida España, hay bastante movimiento desde muy temprano. 9 de los detenidos que se encuentran aquí en Ladirincri ya regresaron hasta esta sede, luego de ir a las oficinas de la supranacional y también pasar por el médico legista. Todos ingresaron en unas camionetas tipo boxer de la policía. Venían todos con chalecos antibalas y también venían todos enmarrocados. Algunos de ellos indicaban de que eran inocentes y que esperan que se haga justicia. Aquí en los exteriores también hay gran cantidad de familiares de estos detenidos, quienes esperan, aguardan poder ver a sus familiares, ya que desde que fueron detenidos aún no tienen contacto con ellos. Simplemente han venido muy temprano, les han dejado bolsa con comida y bolsas también con ropa para que puedan cambiarse las personas que se encuentran detenidas, en las que se encuentra el presidente regional de Ancash, César Álvarez. Pilar, también algo inusual que se ve poco aquí en Ladirincri es la gran cantidad de efectivos policiales resguardando esta sede. Como estamos viendo sobre imágenes en la parte de arriba, esa es una sala donde todos los periodistas podemos ingresar y averiguar todas las ocurrencias que hay aquí en la sede de Ladirincri, pero está fuertemente resguardado. Había el rumor de que algunos familiares iban a tomar esta sede, por eso este resguardo policial, para evitar que esto ocurra. Jesús, una consulta. Sí, Pilar, dime. Sí, más temprano escuchaba a uno de los hijos de uno de los detenidos y justamente se estaba quejando que no tenía contacto con la familia. Era el hijo de un integrante del Sindicato de Construcción Civil. Así es James Mondragón. ¿Tú te refieres a James Mondragón? Así es, señalaba que el malestar era generalizado de los familiares. A ver, coméntanos un poco. Así es, según lo que nos indican aquí, que este proceso es normal, de que no tengan contacto hasta que pasen todos los exámenes correspondientes, como son el médico legista y su identificación que ocurrió en la supranacional. Ya luego de eso pueden recién ingresar los familiares para tener contacto con ellos mismos, para que vean cuál es su estado de salud y puedan alcanzarle algún tipo de alimentos y también vestimenta. Vamos a escuchar lo que dijo James Mondragón, hijo de Modesto Mondragón, uno de los dirigentes de Construcción Civil que fue detenido y que se encuentra aquí desde que fue detenido su papá, y esto fue lo que nos dijo. Perfecto, Jesús. Procesal que pretende acelerar. Modesto Mondragón, secretario de Organización de Construcción Civil. ¿Qué piensa de esta denuncia? Que es algo político, pues, ¿no? Porque no hay ninguna prueba que diga que mi papá es culpable, y los medios de comunicación creo que deberían cumplir su trabajo, porque se está mal informando a la población. Hago un llamado a todos los comunicadores, porque estoy revisando todas las noticias y se está tratando como delincuentes. Y cosa que no hay nada... ¿Qué consideras que es algo político? Algo político, porque están tapando todas las irregularidades que hay en el Congreso y en todo el gobierno. ¿Qué relación tenía tu padre con César Álvarez? Simplemente el hecho de verlos por el porcentaje que les corresponde al Sindicato de Construcción Civil de Santa. ¿Y por qué estarían acusando a tu papá, crees tú, de la muerte de... Por eso, como te vuelvo a repetir, la única relación que tiene mi señor padre es por el porcentaje que le corresponde al Sindicato de Construcción Civil, al igual que ha tenido con muchas autoridades, empresarios de la región. ¿Tu papá tenía algún conflicto con el doctor Nolasco? Claro, porque también el señor era de Construcción Civil en su debido tiempo, pero
Pero eso, por eso creo que se le culpa, ¿no? Pero de ahí no hay nada en contra de mi papá. ¿A dónde le están trasladando ahora? Tan solo porque haya su declaración, nada más. James Mondragón. Bien, Pilar, escuchábamos ahí a James Mondragón, uno de los familiares de los 16 detenidos que esperan poder reencontrarse con sus familiares y saber cómo es que se encuentran. Con quien también estuvo por aquí, por los alrededores de la sede de la IRINCRI, fue José Luis Arroyo, vocero de César Álvarez, presidente regional de Ancash, quien ingresó muy temprano y a los pocos minutos salió y también nos brindó algunas declaraciones como las que vamos a escuchar en estos momentos. A las 7:20 de la noche se ha puesto a derecho el mayor de la policía en retiro, José Luis del Carmen, a quien se indica haber sido el cajero de esta presunta organización. La prensa no ha advertido de su entrega voluntaria, ni incluso las autoridades policiales a cargo de esta investigación han estado presentes. Eso deja un mensaje muy claro. ¿Dónde se entregó él? Acá, en esta misma dependencia policial, a las 7:20. Eso demuestra una sola cosa, de que acá no hay ningún temor a las investigaciones y que todos los que están siendo sujetos a este mandato de detención preliminar tienen toda la voluntad y todo el ánimo de colaborar con las autoridades. Cuanto más rápido se realicen las diligencias, cuanto más rápido se descubra la verdad de los hechos, mejor para todos. En ese sentido, confiamos en la autonomía y en la independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, que no se sometan a presiones mediáticas ni a presiones extra o fuera del proceso. ¿Cree, doctor, que en estos momentos hay justamente esas presiones para, digamos, emitir fallos contra su patrocinador? Yo solamente doy cuenta de un hecho. Se acusa que esta presunta organización criminal nació, en primer lugar, para asesinar al señor José Sánchez Milla, que fue vicepresidente del gobierno regional y encargado de la presidencia cuando el presidente Álvarez pidió licencia para su segunda postulación. Ese es un proceso judicializado en el cual hay dos sujetos con orden de captura y con un pedido de cadena perpetua. Quedó establecido que ese fue un crimen común. Yo le pregunto al señor ministro del Interior, ¿por qué no existe el mismo ánimo de capturar a esos presuntos delincuentes que tienen orden de captura y con una opinión de cadena perpetua por el caso de la presunta responsabilidad de la muerte del señor Sánchez Milla? ¿Y por qué más bien todas las energías, incluso el procurador anticorrupción, se fijan en este caso? Hay que hacer una investigación con objetividad, con imparcialidad, pero respetando las garantías del debido proceso y respetando el derecho de defensa. ¿Pero hay otras presiones, cree usted, de otros estamentos, como ejemplo del gobierno? Bueno, yo he escuchado a algunos políticos, también al congresista Heriberto Benítez, de que todo esto le parece muy raro. Da la impresión de que se quisiera tapar con esto otro tipo de cosas. Por ejemplo, el señor procurador anticorrupción está todos sus ojos fijados en el gobierno regional de Tumbes, en el gobierno regional de Ancash, en el gobierno regional de Cajamarca. Me parece que bien que él fije sus ojos en todo presunto acto de corrupción que pudiera existir. Pero cuando se habla, por ejemplo, de los presuntos negociados del señor presidente del Consejo de Ministros, le falta la energía, como que le cambiaran de cassette. Entonces, o se administra justicia como es, o se sigue administrando justicia al revés, que tanto daño le hace al país. La declaración del señor Luis, por favor. Pilar, estamos aquí en vivo desde la sede de IRINCRI y permíteme conversar con José Pereira, abogado de Juan Calderón, quien habría sido el que había dado toda la información de todo este destape, del tema de la centralita, del asesinato del señor Nolasco. Sin embargo, él está detenido. Sí, mi cliente fue el que realizó la denuncia sobre el tema de la centralita. No sobre el asesinato del señor Nolasco, porque eso es una investigación que está realizando la policía, pero él sí realizó la denuncia sobre la centralita. Y ahora, por eso a mi cliente, a nosotros nos parece un absurdo que se le involucre en un tema de asociación ilícita para delinquir, que es el delito por el cual se le ha detenido, y hasta de la fecha no han sido notificados los motivos y la resolución que sustenta su detención, ¿no? Que está él detenido desde el día jueves en la ciudad de Chimbote, fue traído el día de ayer y actualmente todavía sigue acá en las carceletas de la IRINCRI. Jesús, información de que... Sí, Pilar, dime. Lo que nos llamaba la atención y lo comentamos en un programa anterior es que el señor Calderón incluso había venido a Lima, había hecho todas estas denuncias que tú bien has mencionado y que incluso, si no me equivoco, fue víctima de un atentado reciente, de un ataque mientras que él venía a Lima a hacer estas denuncias. Sí, me dicen en estudios de que su patrocinado también había sufrido algún incidente, un accidente, atentado contra su vida también. Mi cliente ha sido 2 veces, ha subido atentado contra su vida. En una que venía para la ciudad de Lima,
y otra donde su camioneta fue impactada por 17 disparos de bala, donde resultó herido su hermano con 2 balazos en las piernas. Esta investigación, esta denuncia que se realizó, se mantiene en stand-by. La policía no nos señala nada de esa investigación. Aparentemente estaría congelada ahí en la ciudad de Chimbote, ¿no? Y no entendemos por qué no se le ha brindado las garantías, no obstante de él ser uno de los candidatos al gobierno regional que lidera las encuestas de aceptación. Y hasta ahora ni él ni su familia gozan de protección policial. El señor Álvarez había indicado de que si él era detenido, su patrocinado, el señor Calderón, nunca iba a ser presidente regional. Había existido una amenaza también verbal por parte del señor Álvarez. Y si existe esa amenaza, ahorita las estamos haciendo entonces ciertas, ¿no? O sea, buscan tratar de que mi cliente de alguna forma tenerlo detenido, que no llegue a ser presidente del gobierno regional, tratando de buscar que otras personas lleguen a ese puesto, ¿no? Pilar, el abogado, el señor Pereira, este que te escucha, no sé si tú quieres hacerle alguna otra interrogación. Sí, bueno, si es que ha tenido acceso a la documentación, al expediente, ya que se señala que toda la investigación y qué es lo que motivó la detención, no solamente de su patrocinado, sino también de las otras personas, es la existencia de estos testigos protegidos y colaboradores eficaces que en realidad han presentado pruebas contundentes, según señala la policía. Y lo ha reiterado, pruebas contundentes contra todos los detenidos. Bueno, mire, si supuestamente existirían estas pruebas contundentes, no estaríamos dentro de una investigación preliminar de 15 días, ¿no? Sino, si estas pruebas existieran de tal forma, estaríamos pensando que ya la Fiscalía hubiese formalizado algún tipo de denuncia contra mi cliente y tenemos el derecho de también nosotros de ser notificados para poder ejercer nuestro derecho de defensa, ¿no? Sí. Cuando el señor Calderón... Pilar, si me permite un ratito, vamos a interrumpir brevemente la entrevista con el abogado, porque hay movimiento aquí en la de IRINCRI. Nos informan de que estaría la esposa de César Álvarez por estos lugares, así que vamos a estar atentos. Estamos acercándonos acá a una de las rejas de la sede de la IRINCRI para ver si podemos ver a la esposa de... el presidente regional de Ancash, el señor César Álvarez. Estábamos entrevistándolo justo al abogado de su mayor contendor, el señor Juan Calderón, al señor José Pereira, cuando vimos movimiento por parte de nuestros colegas, que desde muy temprano nos encontramos aquí. Así que estamos aquí acercándonos para ver si podemos ver a la esposa o no del presidente del gobierno regional de Ancash, el señor César Álvarez. Al parecer sí estuvo por acá, pero nos indican de que habría ingresado para evitar tener contacto con todos los medios de comunicación. Así que, Pilar, vamos a estar atentos a lo que pueda suceder en los próximos minutos aquí en la sede de la IRINCRI en la Avenida España, para, por supuesto, llevártelo en vivo para ti y todos nuestros amigos de ATV+. Claro, Jesús, además recordar un poco a nuestros televidentes que la esposa del presidente regional Álvarez ha denunciado directamente como que detrás de todo esto estaría el presidente Ollanta Humala e integrantes del gabinete ministerial, y también señala y ha hablado y ha tenido palabras duras contra Fiorella Nolasco. Así es, Pilar. También otra información que manejamos es de que habría otra persona que se habría entregado ya a las autoridades. Se trataría de Wilmer Vargas Yumpur, el suboficial técnico de tercera en retiro, quien en las próximas horas ya estaría llegando a Lima. Él se entregó en Chimbote y estaríamos esperando simplemente la llegada en las próximas horas del técnico de tercera en retiro, Wilmer Vargas. Claro, este sería el cuarto policía y otros 3 policías en actividad además que ya están detenidos. Jesús, vamos a regresar contigo con más información. Está súper movido todas las incidencias que se están registrando entonces en la sede de la IRINCRI. Jesús, regresamos. Ok, Pilar. Ahora nos vamos al Congreso de la República nuevamente con Igor, quien tampoco no da tregua. Igor. Así es, Pilar, porque la noticia tampoco da tregua. Acaba de llegar al Parlamento Nacional el presidente, el titular del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urriola. Él en este momento acaba de ingresar a la presidencia del Congreso. Se va a reunir con Freddy Otárola, pero pudimos hablar con él sobre el motivo de esta inesperada visita. Vamos a escuchar al doctor Óscar Urriola.
motivo de su visita al Parlamento? Bueno, conversar con el señor presidente del Congreso de la República sobre temas de interés institucional. Uno de ellos es el relacionado a una citación que recibí de la Comisión de Constitución, y obviamente el otro tema es el relacionado a la sesión que se realizaría el día miércoles, para desearle al señor presidente del Congreso que este proceso culmine con éxito y podamos de esta forma contar con un tribunal renovado. La semana pasada estuvieron los candidatos aquí, pues pasaron una especie de entrevista con el Nacional. Bueno, sí, es un proceso que está en curso. Yo espero de que el Congreso de la República pueda dar los pasos convenientes para conocer de manera correcta la trayectoria de los candidatos que están en esta relación. Y lo que puedo desear es que este proceso culmine exitosamente, enviando a quienes tengan que asumir esta alta responsabilidad en el Tribunal Constitucional. Hay 3 magistrados de tribunal que están, digamos, cuestionados, ¿no?, ante el Congreso. Bueno, es una resolución que se ha dado, que es una resolución del Tribunal Constitucional, que ha enmendado un exceso anterior, sí, y que espero pueda buscar la solución a ese impasse que surgió con el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿En la Comisión de Constitución tiene un asunto pendiente, una reunión con usted mencionó? Bueno, no, hay una reunión el día de mañana a la que el Tribunal Constitucional no va a asistir por el hecho de que el Tribunal Constitucional, como ente autónomo, no está sujeta a los informes que se exigen a los ministros de Estado y que tienen responsabilidad política. Muy bien, Pilar, hay que recordar que este miércoles el Congreso se va a reunir en un pleno extraordinario para elegir a la mayor cantidad de postulantes posibles como integrantes al Tribunal Constitucional. Eso va a ser este miércoles entonces, y yo voy a retornar más adelante, Pilar. Claro que sí, Igor. Otra semana movida entonces en el Congreso de la República. Como siempre. Ya, Igor, gracias como siempre a ti. Y a esta hora de la mañana está con nosotros en nuestros estudios Alfonso Flores Mazzini. Él es gerente general de la Fundación Transitemos. Señor Mazzini, gracias por estar con nosotros. Buenos días a los amigos televidentes, a ti, Pilar. Había algunas cifras que queríamos compartir con nuestros televidentes. Según la ONG Ámbar, se estima que 4.000 peruanos mueren al año por falta de cultura vial. Bueno, eso es relativo. Cultura vial existe. Incultura vial. La ausencia de cultura vial. Hay una cultura vial, ajá, que no es buena, pero la cultura vial puede ser modificada, puede ser manipulada. Lo que pasa es que tenemos que tener una visión un poco más integral del problema de la seguridad vial. Ahora, ¿hasta qué punto, y a eso quería ir, se puede atribuir toda la responsabilidad al peatón como usuario de la vía? No es cierto. O sea, la responsabilidad es compartida. Ajá. O sea, tanto las autoridades como los conductores de vehículos como los peatones. Es decir, es una responsabilidad compartida justamente porque nuestra cultura vial no es buena. Se necesita más educación. Hay un triángulo de la conducta humana que lo grafica perfectamente bien. En una de las aristas se encuentra el individualismo, egoísmo de cada persona. En la otra punta está la situación y la ley propia, ¿no? O sea, si yo estoy en un semáforo a las 3 de la mañana con 150 segundos en luz roja y no viene un solo carro en una hora, yo tiendo a decir, bueno, pues me lo paso. Como no hay sanción, ya generé mi ley propia, mi egoísmo, mi viveza, y la falta de sanción, ya generé mi propia cultura. Que uno se puede pasar los semáforos a las 3 de la mañana. Claro. Hasta que un día puede venir un vehículo como ocurre y viene el accidente, ¿no es cierto? Y en eso de ebriedad, y ha habido varios accidentes. ¿Cómo se interrumpe ese circuito nefasto? Es justamente con educación y con sanción y fiscalización efectiva. Y también creo un poco el respeto que se tenga hacia las autoridades, que es un problema, yo creo, muy latente y muy peligroso, porque no solamente con los policías, sino también con los inspectores de tránsito, los municipales. Hemos visto las imágenes en las últimas semanas, cómo los atacan, los agreden, y nadie hace nada. Porque ha habido una ausencia efectiva de fiscalización por mucho tiempo, ha estado ausente la fiscalización, y eso es porque nuestras autoridades no están dotadas con los elementos necesarios. Ahora, con las nuevas modificaciones que se han dado a la ley de tránsito, que le dan más responsabilidades a la policía de tránsito, sin embargo, hay que ver si le van a dar los elementos para cumplir con su labor. Por ejemplo, está tan
noticia enorme, los patrulleros inteligentes famosos. Y comentamos con el jefe de la propia Policía de Tránsito y nos decía que los patrulleros inteligentes no tenían el programa, el software, para poder verificar el récord de faltas de los choferes. Es increíble. No son realmente inteligentes, tienen una laptop a bordo, les dan un informe que puede tener 2 o 3 meses de antigüedad, lo cargan en la máquina y lo que lee el policía al momento que ve una intervención es lo que pasó hace 3 meses. Pero no tiene una conexión directa con un centro de cómputo. Entonces lo que primero debe hacerse es invertir en dotar de una infraestructura. Si uno va al Ministerio del Interior, una pequeña... un tema para la agenda. Vayan al Ministerio del Interior y vean el centro de cómputo que tiene. Entonces, ¿De la de la piedra o qué pasa? Efectivamente, Cromañón. Entonces, y eso no está entonces, conectado. ¿en qué están invirtiendo? Porque tanto el ministro del Interior, no solamente Albán, sino los anteriores, y el presidente dice que hay que tener paciencia, que las inversiones se están dando en el equipamiento, que los resultados están a la vuelta de la esquina. Imagino que es un poco lo que mediáticamente vende, pues ver un patrullero en la calle vende más que un centro de cómputo que no entra nadie. Ahora, ¿cree que esto es una campaña o un tema mediático, esas medidas que se han anunciado? No, yo creo que tienen, en el fondo están bien, son normas que pero faltan dar elementos pero lo que se necesita es llevarlo a la práctica. Claro. Exactamente, o sea, hay que dotar de herramientas necesarias. Por ejemplo, nosotros como fundación estamos apoyando al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para que se implemente o se termine de implementar lo que se llama el SINARRET, que es el Centro Nacional de Información de Transporte Terrestre. El Ministerio tiene aproximadamente unos 22 módulos de información. ¿Y como fundación cómo apoyan económicamente? Consultorías. Consultorías. Traemos los expertos de fuera si es necesario, o locales, o sea, nosotros tenemos la facilidad de ser una institución sin fines de lucro. Somos 60 empresarios profesionales preocupados por la situación que hace 3 años nos juntamos, constituimos la fundación para dar ese apoyo que necesita el Estado. Finalmente son nuestras autoridades, no importa el color político. Y siempre uno está acostumbrado a sentarse de la mesa y criticar. Nosotros pensamos que hay que pasar al otro lado y poner acción. Entonces hay que ver en qué necesita apoyo nuestras autoridades y ahí estamos. Se las brindamos en la medida de nuestras necesidades. Si hay que traer un experto de fuera, lo traemos. Somos una bisagra, un puente y de agilizar las cosas. Entonces tenemos convenios con la Municipalidad de Lima, con la Sutran, con la Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, para brindar ese apoyo tan necesario. Hay que colaborar, nuestras autoridades no tienen los medios suficientes ni están debidamente capacitados. ¿No tienen los medios o no hay la voluntad suficiente? Bueno, ahora parece que ya hay un poco más de voluntad, ¿no? Esperemos. Yo, por ejemplo, declararía como propuesta ahorita para el 2015, ahorita es declarar en emergencia el sector transportes. Es lo que están reclamando muchos. ¿Y qué implicaría la declaratoria de emergencia? Con la declaratoria de emergencia se pueden tomar medidas, digamos, no encima de las leyes, pero se pueden dar medidas, legislación inmediata desde el Ejecutivo sin tener que pasar por todos los procesos burocráticos que significa modificar un reglamento o algo. Para la compra de equipamiento, por ejemplo, de la policía, de los municipios. Con concurso simple. Por ejemplo, este SINARRET integrar los 22 módulos que puedan tener acceso no solamente al interior del ministerio. Si usted le pregunta al ministro de Transportes que abra su computadora y vea cuántas licencias se otorgaron hoy día, no puede. Tiene que pedirlo al módulo que le envíen la información. Igualmente esa información tiene que estar disponible al exterior, en un módulo que es el SIGAT, Centro de Información de Accidentes de Tránsito, donde todas las autoridades de campo puedan acceder ahí en tiempo real. Que estén interconectados en tiempo real, claro, en línea. Esa es una inversión fuerte que hay que hacer. El policía que está en la calle... ¿De cuánto hablamos? Y 250 millones de dólares. 250 millones, que creo Todas las comisarías del Perú deberían estar integradas, no están. No. Pasó un ejemplo concreto. Creo que algunos policías tienen que llevar su propia laptop porque faltan computadoras. Un conocido fue detenido por esta patrulla inteligente y dice: señor, usted tiene una denuncia del 2002 por patrimonio vehicular. 2002, pero si mi carro es del 2008. Ah, no sé, señor. Pero puede ingresar, no. ¿Y dónde es la...? No, tiene que ir a la comisaría de Miraflores. Le dijo, ya, perfecto, efectivamente tiene razón, pero la denuncia está puesta en la comisaría de Villa y una en Comas. Ya pues comuníquese, no tenemos comunicación. Tiene que ir personalmente a cada comisaría a levantar su denuncia y regresar para recoger su carro. Están maniatados. Está maniatado, la policía no puede. ¿Cómo se les puede exigir resultados? Porque la policía, lamentablemente, bueno, al margen de los temas de los casos de corrupción, están en el ojo de la tormenta porque la gente los ve como ineficaces, como ineficientes, no están realizando su trabajo. Por eso, como bien dijiste hace un momento, la voluntad política... En serio, es decir, hay que invertir. El sector transporte mueve toda la economía del país y es la que más muertos produce, más que el terrorismo.
Claro. Sin embargo, pareciera que eso no es suficiente. Cada vez que se cae un bus, todo el mundo se rasga las vestiduras. Y han actuado y han anunciado ese paquete de medidas ante la presión que ha habido. Sí, exactamente. Porque la presión. eso se pedía desde diversos frentes desde hace tiempo. Y para empezar, en el fondo, ¿qué se necesita? Como digo, vamos a proponer cosas positivas. Conocemos las cifras, los resultados. Educación. Actualmente existe un programa de educación en seguridad vial que está únicamente en colegios nacionales y solamente a nivel primario y secundario. ¿Es un proyecto piloto? Del Ministerio de Educación, pero que no cuenta con los recursos suficientes porque además tenemos que diferenciar que el Perú es un país eminentemente rural. Entonces lo que le enseñan a los chicos en el ámbito rural es, él dice, pero acá en mi chacra no hay semáforos, claro. No hay cruceros peatonales, yo tengo que lidiar con la carretera. Entonces lo que se le enseña en la temática es igual para en primaria que en secundaria, y un joven en secundaria no le va a enseñar lo que le enseña a uno de inicial. Y segundo, tiene que diferenciarse. Zonas urbanas y rurales. Así es. Y ese programa hay que ampliarlo. Ahí también tendría que haber inclusión. Por supuesto, ese programa se tiene que ampliar a institutos y universidades. Digo yo, so pena de no graduarse. Claro. Porque quien va a conducir un vehículo es el que ya está terminando el colegio y va a la universidad. Y son los que mayores accidentes provocan, probablemente los jóvenes. Pero también va a ser peatón, que no va a saber el tema de la señalización. Entonces, hay que ampliar el módulo educativo no solamente a los colegios y que sea obligatorio también a los colegios privados y universidades e institutos, así a todo el nivel educativo. ¿Y para eso se necesita mucha inversión? Se requiere que el Ministerio de Educación, que es el ente rector, hubo un proyecto que se presentó en el Congreso en el 2011 de la Comisión de Transporte del Congreso y fue rechazado en la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque le generaba gastos al Estado. Es decir, el Ministerio de Educación no cuenta. Entonces habría que ver si en el presupuesto para este año, el que viene, van a incorporar, porque los presupuestos tienen que presentarlos. Pero si no, ni siquiera lo ponen, no van a recibir los recursos. O sea, como digo, ahí es voluntad política. Si se declara en emergencia y se declara el 2015 el año de la seguridad vial, así como se declaran años de todo. Del niño, declaren la seguridad vial como emergencia, pónganlo en la agenda pública como prioritario y hay que invertir. Ahora, a propósito de esta afirmación que hicimos al momento de empezar la entrevista sobre los 4.000 peruanos muertos por esta escasa cultura vial, ya hay algunos comentarios. Por ejemplo, Juan Carlos nos dice, claro, esa afirmación es patente y solo hay que darle una mirada a las calles y lo van a confirmar. Y todos los días los vemos en las calles. Pero ¿qué hacer? Además de que se preste atención, estaba viendo que ustedes han elaborado y han venido trabajando en una hoja de ruta hacia el 2025. Exactamente, esta propuesta de hoja de ruta para el transporte... Y que el peatón debería ser prioritario. ¿De qué manera? El documento se llama Hacia una ciudad para las personas. Lo que pasa es que tenemos invertida la pirámide en el transporte y ahí también parte de la cultura que tenemos equivocada. Hasta hace el siglo pasado o quizá antes, la planificación de las ciudades se hacía en función al automóvil. Y todavía se sigue enseñando así en las universidades de ingeniería civil, se planifica en función al auto. Y debería ser en función del a la peatón. La persona humana, en general. Número 1. Número 2, el ciclista. Número 3, el transporte público. En cuarto lugar, transporte de carga. Y en último lugar, el vehículo privado. Saquemos las cifras. 79, casi 80% de la población se mueve en transporte público. Y nosotros planificamos para ese restante 10 o 15%, algo está mal. Es decir, las minorías tienen la prioridad. Hay que dar los mejores espacios públicos al peatón. Lo cual no se está dando. Claro, el peatón tiene que buscárselas, como se dice. Ahora, ¿de qué manera se generaría estos espacios públicos que priorice al peatón en esta pirámide? Por ejemplo, si hay que pasar primero por lo que se llama la pirámide estratégica y que está en marcha. La reforma del transporte técnicamente es el modelo correcto. No vamos a discutir si está bien hecho o mal hecha, pero hay que apoyarla. Se puede corregir en el camino, pero la reforma del transporte es el primer paso. Claro, y gran paso, yo también coincido. Gran paso, entonces eso va a racionalizar. Va a hacer un cambio, pero... Así es, y si es de calidad, la gente va a preferir usar transporte público que el vehículo particular. O sea, nadie está en contra de la tenencia del automóvil. Una cosa es la tenencia del automóvil, otra cosa es el uso racional del mismo. Si yo vivo, la teoría dice, todo lo que tú puedes hacer en un radio de 400 metros, hazlo a pie. Después usa la bicicleta. Pero eso es un cambio de chip. Exactamente, es parte de la cultura. Claro. Entonces hay gente que saca el auto para comprar el periódico. Por ejemplo, revisaba también en una de las informaciones, es que se debería en las zonas residenciales bajar la velocidad a 40 Nosotros kilómetros por hora, proponemos 30 kilómetros. un estudio, un proyecto
Ya en casi todos los países de Europa y en grandes capitales se estableció la velocidad única en el ámbito urbano, 50 kilómetros por hora. ¿Y eso qué impacto tendría en la reducción de accidentes de tránsito? Porque hay estudios que demuestran que la fatalidad en un accidente de tránsito que involucra un peatón se reduce al 80% por velocidades debajo de 50. Es decir, puede tener lesiones, pero no fatalidad. Entonces la visión en cuanto a los accidentes de tránsito tiene que ser en función a lo que provoca fatalidad y lesiones graves, no en el accidente en sí. Eso se llama visión cero, que lo tienen en Suecia. Entonces todo el diseño se hace en función a la resistencia biomecánica del cuerpo humano. ¿Cuánto puede resistir una persona siendo peatón, conductor o pasajero? Y en función a esa resistencia es que se fija las velocidades. Ya no es el tamaño de la vía, el ancho, no. ¿Cuánto puedo resistir yo? Claro. Entonces una persona sobrevive y no se muere a 50 km por hora, 40 mejor. Y luego en las velocidades en autopistas y carreteras, depende si es autopista 4 carriles, 2 sentidos, se puede subir hasta 120 los vehículos particulares. Y se baja a 100 en las zonas donde hay un doble sentido. Es decir, es una combinación de cosas, pero la visión tiene que ser en función al cuerpo humano y a la persona nuevamente. El tema, lamentablemente el tiempo nos gana, pero el tema de los semáforos. Sí. Increíblemente el 63% de nuestros semáforos tienen más de 30 años de antigüedad. Y esto genera un caos. Más que la antigüedad del semáforo es el hecho de no tener un centro de ingeniería de tráfico unificado. Nuevamente pasamos por el tema de la autoridad única, que es otro Eso tema. Es otra cosa, claro. Pero la autoridad única en transporte también debería haber una autoridad única en tránsito. ¿Ya? ¿Ok? Entonces Lima tiene... ¿Para qué? Para que porque justamente la Municipalidad de Lima tiene un pequeño centro de ingeniería de tránsito que está en el edificio de Protransporte, que controla aproximadamente el 30% de los semáforos de Lima en forma inteligente. ¿Y el resto? El resto lo tiene cada 70. Distrito. ¿Y trabajan de la mano? No, justamente porque los semáforos del distrito A pueden ser, entre comillas, inteligentes, que no lo son, se programan, pero no los pueden controlar desde un centro. Los que maneja el municipio de Lima, que son en vías metropolitanas, por ejemplo, Petituales y Arenales son las vías más rápidas para entrar y salir. Esas son las olas verdes, ¿no? Esas son las que tienen... Este centro de ingeniería mide el flujo vehicular y cambia el ciclo según el número de vehículos. En cambio los otros lo fijan manualmente y si hay más tráfico, se queda igual, si hay menos tráfico igual. Entonces yo paso del distrito A, lindo, paso al B, que es manual, me bloqueé. Claro. Y segundo, el hecho de la antigüedad se puede solucionar porque se les adiciona una caja electrónica y los vuelven automáticos. O sea, no hay que cambiar todo el semáforo. Pero que estén unificados todos los semáforos de la ciudad de Lima en un solo centro. Santiago tiene 4.876 semáforos. Todos controlados, todos interconectados, en una sola sala que controla todo. Con la policía del lado que va mirando lo que sucede y envían efectivos cuando ocurre un incidente. El policía no debe ser el semáforo, debe estar para sancionar. Y al lado está la prensa, que informa en una radio de tránsito 24 horas al día a los usuarios lo que ocurre, porque está viendo las mismas cámaras. Y le dice, no vayan por la avenida tal, desvíense a tal, hay bloqueo en tal, hay un incidente en tal, y se van cambiando los ciclos y los desvíos, todo automatizado y centralizado. Ojalá que algún día se pueda hacer y eso que sea un breve plazo. Veamos qué candidatos a la alcaldía de Lima lo proponen. Lo voy a tomar en cuenta para nuestros entrevistados. Señor Alfonso Flores Mazzini, gerente general de la Fundación Transitemos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pilar. Aquí en A las 10. Tenemos que irnos a una pausa nuevamente y antes los dejamos con la noticia tecnológica de Claro.